esta jornada, el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, realizó una detallada explicación del proyecto de ley electoral, enriquecido por los aportes de los diputados en los encuentros realizados en todas las provincias y en las comisiones de trabajo del Parlamento durante esta semana. Homero Acosta enumeró los fundamentos de la ley, encabezada por la definición del Estado como socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano. Las características generales del sistema electoral se mantienen, como la nominación directa, el papel de las comisiones de candidaturas, la elección de los delegados a las asambleas municipales y diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Uno de los aspectos novedosos es la proporción de diputados por cantidad de habitantes. De un diputado por cada 30.000 habitantes de un municipio o fracción mayor de 15.000. De este modo, 127 municipios del país van a tener 2 representantes. Por tanto, escogimos ese número, esa proporción que nos parece que es una proporción adecuada, que mantiene los principios de la representación y mantiene algo muy importante, que es que en todos los casos el municipio tiene una representación. El cumplimiento de los requisitos de residencia para participar en las elecciones también se incluyen. 2 años residiendo en el país para poder ejercer el voto y 5 años para ser electo. Y por eso hablamos de una residencia efectiva, que la ley electoral tampoco va a resolver, porque la ley electoral no es la que va a definir cuál es el espacio de tiempo que necesita una persona para tener una residencia efectiva. Pero ya va la base para que la legislación migratoria en su momento establezca qué periodo de tiempo, porque el periodo de tiempo a veces no es lineal, no discurre, una persona no está fuera del país, del territorio nacional, un año completo puede ser, pero hay otras personas que están una semana, vuelven y salen, están 15 días, y entonces eso tiene sus complejidades y posteriormente tendremos que establecer en qué consiste esa residencia en cuanto al periodo de tiempo en que se considera una persona está fija en el territorio nacional. También la ley electoral recoge que la composición del Consejo de Estado sea de 21 miembros, encabezado por el presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Aquí está la manera en que se elegiría el presidente. Aquí, igualmente, la Comisión de Candidatura presentaría a la Asamblea Nacional los candidatos. Fíjense que en la ley se define, en el proyecto se define que se escucha la opinión de los diputados. Por escrito, los diputados dan opinión y esa consulta la evalúa la Comisión de Candidatura por los méritos, por la responsabilidad, por la trayectoria, etcétera. Y así ha ocurrido. Entonces, esa propuesta se le hace a la Asamblea Nacional y aquí se aprueba la candidatura en la Asamblea Nacional y después va a una elección y tiene que obtener más del 50% de los votos válidos del Parlamento. Y es una elección directa, aquí en el Parlamento. Y además tiene que aprobarse por la mayoría absoluta, no de los que votan, sino de los integrantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Homero Acosta se refirió a las disposiciones transitorias, como es el caso del periodo de mandato del presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Los miembros del Consejo de Estado, así como el presidente y vicepresidente de la República, son electos en esta ocasión por lo que resta del presente mandato. Todos tienen que ser diputados, el primer concepto, y la legislatura es 5 años. Y en esta ocasión, por única vez, una vez que se elijan, terminarán el mandato de esta legislatura. Para poder haber hecho otra manera, tendría que haberse hecho elecciones completas del país, o como ocurre en otros países en que el presidente es un cargo propio que no deriva de la Asamblea Nacional. No es un cargo como en Cuba que se aprueba, se elige en la Asamblea y en primer lugar es diputado. Eso también hay que explicarlo para que se entienda el periodo de mandato en esta ocasión. Y lo otro, que se mantiene el actual mandato de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. En esta ocasión será por 4 años. Hay quien puede decir, en la Constitución dijeron que se extendía hasta 5 años. Bueno, sí, hasta 5 años. 4 está cumpliendo hasta 5 años. La actual ley da continuidad al ideario del líder histórico de la Revolución Cubana, artífice de los principios y contenidos de la legislación electoral. Yo creo que es un acto de justicia, porque los procedimientos electorales, la vida electoral, la vida democrática de este país, la debemos a Fidel Castro, que fue el que diseñó este modelo de los órganos del Poder Popular.
En esta jornada, José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, dio lectura al dictamen sobre el proyecto de ley a partir de los encuentros realizados en el país con los diputados e invitados de diferentes sectores. El documento, enriquecido en amplios debates, es, a juicio de los diputados, una norma que expresa el sentido democrático cubano. La edad mínima para el sufragio activo y pasivo, las prerrogativas del Consejo Electoral, entre otros temas, generaron opiniones entre los parlamentarios. Tiene que ver de manera fundamental con nuestras esencias, con nuestra memoria histórica, con nuestra tradición de lucha, con la filosofía electiva del pueblo cubano. ¿Y por qué decimos esto? Porque el pueblo cubano es un pueblo que ha sabido elegir, es un pueblo que ha sabido elegir el camino, por supuesto guiado por toda una tradición de pensamiento. En ella se expresan los principios básicos de la verdadera democracia, no la perversa neoliberal y fascistoide que nos han tratado de imponer por la vía cultural y sus falsos y nocivos recursos seductores, y que en mi opinión es un vicio burgués del capitalismo consumista. La verdadera democracia es esta, la participativa y socialista, la que está en consonancia con los intereses y la sensibilidad de los pueblos. Lo otro es una falacia. Por eso apoyo esta ley, que es reflejo del pensamiento del comandante en jefe Fidel Castro. Estamos hablando de importantes responsabilidades que pueden equipararse naturalmente a la de representar a la población en una circunscripción o en un municipio. Pero además, yo quería dar el dato de que en el último proceso de referéndum popular, más de 30.000 estudiantes participaron como colaboradores. Entre ellos, la mayoría, casi 20.000, comprendían la edad entre 16 y 18 años. Y esto se fundamenta en la propuesta que hace el proyecto hoy en los artículos 32.1 y 269.1, que reconoce la función de los estudiantes como colaboradores en todo el proceso de elecciones en el país. Tras el debate y de forma unánime, resultó aprobada la nueva ley electoral cubana, una norma que resulta la primera disposición jurídica que expresa el mandato de la Constitución. Desde el Palacio de Convenciones fue un reporte de...